Viviendas insalubres, acoso psicológico, jornadas laborales de más de 16 horas, salarios inferiores al salario mínimo, prohibición de salir de la finca, violencia física y otras situaciones extremas estarían siendo los motivos por los cuales trabajadores extranjeros renuncian a su trabajo canadiense, huyen sin explicación alguna, se regresan a su país o mucho peor, estarían trabajando de manera ilegal en Canadá o en el país vecino, Estados Unidos. Es el caso de un trabajador recolector de fresas guatemalteco que trabajó en Canadá durante 10 años y que intentó cruzar la frontera de Estados Unidos el verano pasado, con la esperanza de tener un mejor trabajo, aunque ilegal. Después de ser interceptado, fue devuelto a Guatemala con una prohibición de entrada a Canadá de 10 años. Este fenómeno va en aumento en Quebec. De hecho, este año, 225 trabajadores agrícolas del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales dejaron a sus empleadores y 22 trabajadores fueron interceptados en la frontera de Estados Unidos y devueltos a suelo canadiense. Es difícil conocer el alcance del fenómeno, ya que la Real Policía Montada de Canadá, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá o la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos no compilan estadísticas sobre salidas irregulares de Canadá. Los trabajadores que lo han logrado corren la voz cada vez más a los que están aquí. Dicen que son más libres estando ilegalmente en los Estados Unidos que siendo legales en Canadá. Hay de todo, los días feriados no pagados, el número de horas en su contrato que no es respetado. La ley prescribe un día de descanso por semana, 32 horas continuas de descanso y casi nunca es respetado tampoco. Accidentes de trabajo no declarados enormemente. Es un trabajo físico además. Es muy peligroso el trabajo agrícola. Hay muertes también en este sector, despidos ilegales. A algunos les confiscan sus documentos de identidad. Sí, el pasaporte. Yo he leído eso. Algunos empleadores se quedan con los pasaportes. De hecho, ellos tienen miedo que los trabajadores escapen. Realmente lo hacen para tenerlos cautivos. Tuve casos este verano de trabajadores pagados por debajo del salario mínimo o pagados 35 horas semanales cuando en realidad trabajaban 50 horas semanales. Hemos tenido trabajadores que trabajan los 7 días de la semana con acoso psicológico. Hemos tenido casos de violencia en los que el empleador golpeó a un empleado y tuvimos que ir a la policía de Quebec. Trabajadores agrícolas de Guatemala, México y Honduras sostienen que la mayoría de ellos pasan un promedio de 8 meses al año en Canadá. Su situación es difícil por el distanciamiento familiar, el intenso ritmo de trabajo, muchas veces 17 o 18 horas diarias por la escasez de mano de obra, la presión constante del empleador, etcétera, etcétera. Un trabajador declara: nos ganamos nuestro salario con el sudor de nuestra frente, pero la gente de aquí no valora nuestro trabajo. Incluso si trabajamos mucho, el jefe pide más al día siguiente. En una encuesta que hemos hecho a los trabajadores en el mes de enero, era claro que la tercera parte de viviendas estaban insalubres. El acceso a una vivienda digna ha sido una de las demandas de los trabajadores migrantes desde hace mucho tiempo. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, organizaciones como el Centro de Trabajadores para Inmigrantes han recibido denuncias por las malas condiciones sanitarias, el elevado número de personas por espacio habitable, las malas condiciones de vivienda y la falta de medidas para protegerlos que no permite, entre otras cosas, el distanciamiento dentro de los entornos laborales y de vida en las fincas. Así, un trabajador opina: a esta granja la llamamos la mazmorra. Somos demasiados en la casa. A menudo tenemos que esperar nuestro turno para cocinar porque varias cocinas no funcionan. Tampoco tenemos espacio para nuestras pertenencias personales en nuestra habitación. A pesar de la idea generalizada de que los salarios de estos trabajadores son más altos que en su país, esto es lo que dijo uno de ellos. Al venir a Canadá, ganamos un poco más, pero aquí también tenemos gastos. Comemos, pagamos alquiler,
pagamos el seguro médico, los impuestos federales y provinciales, así que nos queda muy poco dinero. Sin embargo, nos ayuda cuando llegamos a casa. Otras denuncias de este tipo se dieron en la granja Entreprise Pitre. Allí, unos 15 trabajadores agrícolas mexicanos y guatemaltecos optaron por dejar la finca antes de que finalizara su contrato de trabajo, diciendo que estaban exhaustos y decepcionados con sus condiciones laborales. Aproximadamente 10 de ellos regresaron a casa con el acuerdo del empleador y otros 6 se fueron sin dejar rastro. Según el mismo dueño de la granja, quien empleó a 198 trabajadores extranjeros temporales este año. Uno de los trabajadores que salió recientemente de esta granja declaró: a veces comenzábamos a las 4 de la mañana y terminábamos alrededor de las 11 de la noche. No dormíamos lo suficiente y solo teníamos 30 minutos para almorzar. A menudo comíamos nuestras comidas frías. Ya es suficiente. No quería dejar mi piel ahí. Todavía tengo dolor de estómago, estoy ansioso y a menudo tengo ganas de llorar. Los recibos de pago de varios trabajadores confirmaron que el verano pasado realmente tuvieron largas jornadas de trabajo, superando por mucho a las horas normales de trabajo por semana. A pesar que la Comisión de Normas de la Igualdad, de la Salud y de la Seguridad en el Trabajo exige que el empleador proporcione equipos de trabajo de forma gratuita a los trabajadores pagados con el salario mínimo, varios trabajadores afirman, con recibos de pago como pruebas, haber gastado unos cientos de dólares para obtener botas, así como herramientas de trabajo y de cocina. Otro trabajador de la granja Pitre dijo: muchos de nosotros queremos irnos a casa o cambiar de granja, pero no nos atrevemos a hablar porque tememos que no nos llamen para trabajar en otra granja el próximo año. Estos testimonios han sido recogidos de los periódicos Le Devoir y La Presse. Todos los trabajadores que dieron su opinión solicitaron el anonimato por temor a represalias. Cada año, aproximadamente 60,000 personas de México, Centroamérica y el Caribe llegan al inicio de la temporada agrícola para trabajar en granjas en todo Canadá bajo el programa de trabajadores extranjeros temporales. A pesar de la importante contribución de los trabajadores migrantes a la seguridad alimentaria de los canadienses, estas personas viven vidas precarias debido a las políticas migratorias orientadas a las necesidades económicas de Canadá y que ofrecen poca o ninguna protección de sus derechos fundamentales. La situación de los trabajadores migrantes, así como sus luchas y demandas, no son nuevas, y esto se suma a la crisis de salud inducida por la pandemia que agrava las desigualdades que enfrentan estas personas. El programa de trabajadores extranjeros temporales tiene un propósito puramente económico y fue diseñado para mantener a los trabajadores por un periodo temporal en Canadá, reduciendo así las obligaciones del Estado hacia ellos. Uno de sus componentes es el programa de trabajadores agrícolas temporales, que otorga un permiso de trabajo cerrado, el cual permite trabajar solo con un empleador. Este marco particularmente restrictivo aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores que están expuestos al riesgo de abuso e incumplimiento de sus derechos en su lugar de trabajo, como violencia física, acoso psicológico y otros tipos de maltrato. Entonces, muchos trabajadores no pueden irse por mucho que lo deseen. Desde el 3 de noviembre de este año, una nueva línea de apoyo está dirigida a todos los trabajadores extranjeros temporales en Quebec, implementada por la Federación de Unión de Productores Agrícolas de Montérégie. La línea ofrece servicios en francés, inglés y español. Llamando a estos números, los trabajadores extranjeros temporales encontrarán respuestas a sus preguntas sobre diversos temas tales como impuestos, normas laborales, salud y seguridad, problemas con los empresarios, derechos e intereses, pensión de jubilación, prestaciones parentales y mucho más. Otra problemática que está pasando es el fenómeno de reclutadores que venden sueños a los trabajadores extranjeros temporales.
Ellos, desalentados por las difíciles condiciones laborales en las granjas canadienses, han intentado cruzar la frontera hacia los Estados Unidos con la esperanza de tener una mejor vida, a pesar de su situación ilegal. Un fenómeno alentado por reclutadores cada vez más organizados que a menudo les venden sueños. Reclutadores de tiendas grandes como Walmart se acercan a los trabajadores agrícolas mientras estos están de compras y les ofrecen trabajos más atractivos. Actualmente, Estados Unidos también tiene un problema de escasez de mano de obra en muchos sectores. Es por este motivo que se quieren llevar a los trabajadores extranjeros que ya laboran en Canadá. Los reclutadores les hacen preguntas, les dicen que en Estados Unidos es mejor y les cobran $4,000 o $5,000 por cruzar la frontera. El sueño a veces se convierte en pesadilla. Este año, este fue el caso de 3 trabajadores acogidos por la Red de Apoyo para Trabajadores Agrícolas Migrantes en Quebec. Fueron completamente abandonados a su suerte. No había nadie que los recogiera en el punto de encuentro, en una carretera de Estados Unidos. Estos trabajadores se sintieron aliviados cuando vieron a la policía porque no habían comido durante 2 días. Los 3 hombres habían pagado $5,000 cada uno al reclutador. Actualmente, la Red de Apoyo para Trabajadores Agrícolas Migrantes en Quebec trabaja con la Real Policía Montada de Canadá en las investigaciones sobre la trata de personas. En el contexto de la actual crisis de escasez de mano de obra, la lucha por la dignidad y los derechos de los trabajadores migrantes está ganando más visibilidad y no puede seguir siendo ignorada. Sus derechos no son negociables, especialmente porque estas personas arriesgan sus vidas por el bienestar de la sociedad canadiense. Sin su coraje y su fuerza, la industria agrícola en Canadá se hundiría en una grave crisis. Por lo tanto, es fundamental hacer avanzar el reconocimiento y el respeto de los derechos históricamente denegados a los trabajadores migrantes, como la posibilidad de acceder a la residencia permanente, obtener condiciones de trabajo decentes y un salario justo y digno, así como el acceso a la salud y a la seguridad social. ¿Cómo la empresa ha hecho eso? ¿Cómo puedes lanzar a los trabajadores como si fueran puercos que duermen en el suelo? Estaba muy lleno, para todo era difícil, para ir al baño, para cocinar, para dormir. Somos trabajadores y ponemos mucho esfuerzo en el trabajo. Y esperamos que los jefes de las granjas sean más justos con nosotros. Estamos en un país muy desarrollado y no pensé que esto era posible.